están, amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición del segmento internacional. Como ustedes saben, en RPP estamos comprometidos con analizar temas coyunturales que, bueno, se ven en todo el mundo. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que ha estado en vigencia desde el domingo pasado y son los Pandora Papers. Este tema que involucra a diversos mandatarios, no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo, involucra también al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y a personas famosas como la cantante Shakira, para poder conversar un poco mejor sobre este tema y entender algunos términos que no son claros para todos. Contamos con la presencia de Enrique Castellanos. Enrique es docente de Economía de la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Enrique. Buenos días, encantado de estar acá. No, más bien muchas gracias a usted por estar con nosotros y ayudarnos a comprender un poco mejor este tema. Para empezar, quisiera consultarte, quisiera que nos aclares en palabras sencillas qué es una offshore y cómo funciona. A ver, una empresa offshore, offshore viene de fuera de la costa, fuera de los límites Ujú, costeros. Es la traducción literal. Pero simplemente hacía alusión a que inicialmente un offshore estaba en una isla, en ujú, un país, en una isla que se caracterizaba por tener muy poca regulación ujú, y cuya tributación es muy baja. Es decir, yo creo una empresa, ¿no? En un país, digamos, Islas Británicas, Panamá, Islas Caimán, en Europa puede ser la isla de Man, que queda frente a Inglaterra, es parte del Reino Unido, la isla de Jersey, que es otra isla, Malta, el otro país también muy utilizado por empresas. Y entonces creo una empresa fuera de mi país y a eso le llamo un offshore. Para mí como peruano, si yo creo una empresa en cualquier lado que no sea peruana, para la SUNAT eso es una offshore, una empresa creada fuera de los límites del país. ¿Y por qué hago eso? Porque son jurisdicciones, es decir, países donde la tasa del impuesto a la renta u otras por ahí son muy bajas. Entonces, ¿dónde quiero poner mi empresa? En el país que me ofrezca la tasa de tributos o la tasa de impuesto más baja, abajo. ¿no? Ujú. Eso. Bueno, quisiera que usted, por favor, nos ayude a identificar cuándo es que una persona puede crear una offshore y esto pasa de ser legal a convertirse en algo ilegal. Ya, ok. Esto es como, y esto lo he escuchado también por ahí, es un ejemplo repetido, pero es bueno. Ujú, Esto es como tener una pistola, ¿no? O tener un teléfono celular secreto que nadie sabe que existe, ¿no? O sea, el tener un teléfono celular secreto que nadie sabe que existe, pues en sí no es un, digamos, no es un delito o es un pecado, ¿no? O tener una pistola, quizás registrada, pero que, ¿para qué la tengo, no? O sea, el tema es para qué lo uso, ¿ok? ujú. Ahora, la verdad sea dicha, 80 o 90% de las veces lo ha usado muchas de las personas para pagar menos impuestos. ¿Ok? Sin embargo, lo peor de esto es que también ha sido utilizado para financiar terrorismo y para lavar dinero, es decir, para esconder dinero mal habido. Porque estas jurisdicciones, las que mencioné, Panamá, Gran Caimán, Virgin Islands, Bahamas, Jersey, Malta, etcétera, etcétera, Luxemburgo y Suiza, Suiza también, Suiza también son, no creas que los suizos son muy correctos, para nada, son los reyes. Este, no preguntaban, o sea, tú venías con dos sacos de dinero, literalmente dos sacos de dinero, así al hombro, te los recibían. Hoy ya no, hoy es pecado mortal, pero hace 20 o 30 años en Miami mismo era muy común que llegaban los narcotraficantes bajando una van y bajan sacos de dinero. ¿Okay? Entonces, antes no preguntaban los bancos de dónde venía el dinero. Ah, son mis ahorros. Ok, perfecto. Entonces, haciendo la respuesta corta es eso. O sea, tener una empresa fuera no es malo.
El Ujú, tema, explícamelo y explícame bien, ¿no? Eso es lo que te va a decir la SUNAT, ¿para qué la tenías? ¿No? Entonces hay fines lícitos y hay fines no lícitos. La mayoría, la gran mayoría han sido no lícitos, ¿no? ujú. ¿Y de qué manera se puede comprobar, por ejemplo, como me mencionabas, que una de estas empresas puede haber sido creada para lavar dinero? No es tan fácil, ojo, no es Ujú, tan fácil. Comprobar el delito de lavado de dinero es complejo. Hay el tema ha habido mucho secretismo bancario, hay empresas que son dueñas de empresas y dueñas de empresas, que es una técnica muy común, etcétera. Entonces, necesitas todo un estudio, necesitas abogados, contadores, banqueros para desenredar toda esta madeja. El caso Toledo el caso de Coteva es muy emblemático, por ahí tienes ujú, todas las piezas, tienes el delito, la confesión de parte, la ruta del dinero que va a esta empresa, de esta empresa con esos dineros se presta plata y después llega y se compra bienes en el Perú, pero tener esto todo muy redondito es complicado, es bien ujú, complicado. Y como te digo, una cosa es financiar terrorismo, lavar dinero, otra cosa es evadir impuestos y otra cosa es eludir impuestos, ¿no? Porque una cosa es realmente evadir y otra cosa es eludir en el sentido de que estoy haciendo pues una estrategia para pagar menos, ¿no? Pero digamos, no califica como delito. Evadir impuestos es delito, eludir impuestos es una falta, ¿no? Etcétera, sobre lo no pagado, pero no es que estoy cometiendo un delito financiero, ¿no? Entonces tampoco, lo que no quiero es satanizar a todos, ¿ah? No, entonces Shakira es evasora y Mario Vargas Llosa también y tal, tal y tal, y o sea, al final, dime tú quién paga 100% de sus impuestos en el mundo, nadie. Porque tú al señor que te hizo un arreglo en la casa no le pediste factura, y yo tampoco, y al gafitero tampoco, y le compramos a señores afuera en la calle sin factura. O sea, que todo el mundo, de una u otra forma, se ahorra un poquito en impuestos. Y tú me vas a decir, oye, sí, pero es que no me pidieron. Bueno, es que tú no lo exigiste. Es tu deber de ciudadano exigir el IGB, ¿no? La factura y el impuesto a la renta y los honorarios profesionales, el recibo, etcétera. Entonces, con esto no los quiero defender a nadie. Lo que no quiero es tampoco satanizar, ¿no? ujú. ¿No? Entonces decir, ay, te tiene un offshore porque quería ahorrarse un poquito de los impuestos, entonces lo metemos a la cárcel y echamos la llave, ¿no? No, tampoco es así, ¿no? Ujú, ok, Enrique, justo ahora que me mencionabas el caso de Alejandro Toledo, se sabe que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski creó una offshore precisamente cuando era ministro de Economía de Toledo. ¿Qué se sabe sobre este caso en particular? Tengo entendido que es un tema de adquisición de viviendas, me parece. Sí, pero ahí está ya mucho más enredado y mucho ya más cochino, si me permites la palabra, ¿no? Porque eh, yo no soy abogado y aquí hablo como ciudadano, pero de todo lo que he leído y he visto, claramente el señor Kuczynski pues tenía un conflicto de intereses enorme. Y estoy siendo nice, estoy siendo buena gente, ¿ah? No quiero decir que era tal, porque yo no tengo evidencia de cómo probarlo, pero digamos, tenía, por decirlo menos, un conflicto de intereses enorme al tener una empresa que a su vez, hacía negocios con el Estado en representación de él, y él era el único dueño, pero no el gerente. O sea, yo soy el dueño, pero no sé nada, ¿no? Entonces, Ujú, esa empresa que se llamaba Brookfield, no recuerdo el nombre en específico, también está metida en esta de las compras de vivienda. Entonces ya todo está muy, como decía, ya muy cochino como para creer que solo lo pudo usar esta offshore para comprar su vivienda y tener miedo que se la confisquen, o que eventualmente pues un gobierno prosocialista se la vaya a quitar, por así decirlo, ¿no? El caso Kuczynski, como te digo, siendo buena gente, pues se te diría tener un conflicto de intereses enorme, y probablemente está metido digamos, un tráfico de influencias, cosas así. Hablo como ciudadano, es una hipótesis, no quiero usar porque tendría que tener todos los detalles para hacer una cosa así, ¿no? Pero el caso de Kuczynski no sería bueno, ¿no?
vayamos al buen caso. El buen caso es que actualmente tenemos un gobierno bastante, digamos, izquierdista. La gente tiene miedo que eventualmente, pues, si yo tengo 2 o 3 casas, eventualmente digan, ¿saben qué? La gente solo puede tener una casa, o expropio, me van a expropiar una casa, o una casa de playa, una hacienda. Vaya usted a saber lo que pasó en Venezuela, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de esa hipótesis, lo que yo hago es, creo un offshore en Panamá y le vendo yo como persona natural a mi offshore la casa, ¿no? Entonces la casa sale a nombre de, no sé, empresa Mar Azul, etcétera. Entonces diríamos que esa es digamos, una buena razón para tener un offshore, evitar que algún gobierno, digamos, eh, radical, muy, digamos, contra la Constitución hoy por en día, haga algo que no deba hacer. Entonces, así Ujú. tengo un perfil más bajo y protejo mis bienes. Esa sería una buena razón para tener una, digámoslo así, una offshore, ¿no? Pero en general no ese es el caso, ¿no? El 80 al 90% de los casos es complicado. Ahora, acá estamos juzgando a las personas fuera de tiempo. Es decir, esas offshores eran de hace 20 o 30 años, la gran mayoría, donde hacer algunas cosas hoy por hoy suenan malísimo, pero hace 20 o 30 años no lo eran tanto, era uso y costumbre de todo el mundo. No estoy justificando, Juan, pero un ejemplo muy simple. Hace 30 años tú podías fumar en un ascensor o en un avión. Hoy día, a ver, imagínate prender un cigarro en un lugar cerrado para ver si no te echan, ¿no? Ujú. De nuevo, hace 30 años tener una compañía para pagarte menos impuestos era como, bueno, estás haciendo tu manejo tributario. Había una idea mucho más laxa de que eso era un delito, como lo es hoy. ¿Dónde cambia todo esto? Y la historia es curiosísima, muy, muy simpática. Las Torres Gemelas. El atentado de las Torres Gemelas Ujú. implican un corte en cómo los gobiernos ven el tema de offshores y impuestos y lavado de dinero. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las Torres Gemelas con todo esto? El 2001, cuando ocurre este atentado, Estados Unidos empieza a investigar y descubre que estos señores se financiaban de cuentas en Suiza y en paraísos fiscales, offshores. O sea, los terroristas, que necesitaban un montón de plata para organizar este atentado, usaron estas cuentas, digamos, ocultas. Entonces Estados Unidos empieza a decir, no quiero ver cuentas ocultas de nadie, y exige a todos los países que le digan todos los americanos que tienen cuentas afuera, ¿no? Entonces la SUNAT gringa, bueno, ni tonta ni perezosa, para las orejas y dice, y a mí también dígame porque ellos también tienen que pagar impuestos. Entonces, como Estados Unidos le empieza a exigir a todos los países que le digan de todos los estadounidenses que tienen cuentas afuera, los otros países dicen, si tú me pides, Inglaterra, si tú me pides a mí, yo también te voy a pedir todos los ingleses que tienen cuenta en Estados Unidos. Y Suiza también. Y, bueno, al final tienes un intercambio de información fiscal de más de 100 países. Perú hace 3, 4 años firmó el intercambio de información fiscal y efectivamente está recibiendo información de peruanos con cuentas en el exterior desde el 2018-2019, ¿no? Entonces, un atentado, o sea, un evento totalmente diferente gatilló otras cosas, ¿no? Y hoy por hoy todas las SUNATs del mundo comparten información, ¿no? Sobre cuáles son tus saldos, cuáles son tus flujos, cuáles son eh, tus balances y estados de cuenta anuales, ¿no? Entonces esto de acá ya se ha abierto y adicionalmente pues tienes estas ONGs de periodistas que hace unos años abrió los Panama Papers y hoy día están abriendo los Pandora Papers, que son millones, digamos, de datos, miles de documentos es un rompecabezas enorme que hay que realmente armar para efectivamente decir, oye, esta persona hizo realmente algo malo o está sobre todo ligada a temas de narcotráfico, terrorismo, corrupción política, ¿no? Porque la gran mayoría de casos que van a ver es simplemente que alguien hace 20 años hizo una estrategia para pagar menos impuestos. Y eso hoy día está mal y bueno, habrá que multarlos, pero no es para agarrar y meterlo a la cárcel o agarrar y quemarlo en la hoguera diciendo, el señor Vargas Llosa era un evasor y por lo tanto es una mala persona. No sé el caso de Vargas Llosa, te pongo Vargas Llosa, podría decirte Shakira, podría decirte Cristiano Ronaldo, o podría decirte Gianmarco, el que fuera, ¿no? Ujú. Eh, entonces, ahí estamos.
Ujú. Como me mencionaba usted, y bueno, todos lo sabemos, es un flujo de información enorme. Entonces, me imagino que va a corresponder a las fiscalías de los diversos países investigar, ¿no? Tratar de armar un poco el rompecabezas para ver quiénes evidentemente hicieron algo ilegal. Ahora, en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, bueno, él ya se encuentra en una situación complicada con la justicia, pero vamos al caso de los presidentes de Latinoamérica. Está el caso del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Él es presidente en este momento y por esa razón su caso se podría complicar todavía más, ¿verdad? Sí, pero como te digo, hay que ir al detalle. O sea, porque, como te digo, tener un offshore no es un delito en sí. Dime para qué lo usaste, cómo lo usaste, en qué circunstancias. Si encuentran, pues, que el gobierno chileno hizo negocio con una empresa española y esta empresa española, una subsidiaria, le puso plata en su offshore, probablemente ahí estás hablando de un tema de corrupción política y ¿cómo se llama? Tráfico de influencias, ¿no? Pero si el señor agarró y simplemente para no tener toda su plata en Chile, sus ahorros los puso en un offshore, y de esos ahorros, los intereses que generaron de esos ahorros, pagó sus impuestos, no hay ningún problema. Me dejo entender, o sea, lo único que hizo es poner la plata afuera, porque no quería tener tanta plata adentro, porque lo podrían secuestrar, podría venir un gobierno socialista, qué sé yo, pero el señor puso su plata afuera, los intereses que generó esa plata pagaron sus impuestos y no hay problema, ¿no? Igual acá pasa en Perú, ojo, por decirte, yo puedo no tener tanta plata acá porque yo no quiero tener tanta plata acá en los bancos peruanos porque por ahí la información se filtra, por ahí me pueden secuestrar, entonces yo tengo 30 millones de dólares y no quiero que aparezcan 30 millones a mi nombre acá en el Perú por las razones de seguridad o también políticas que te dije. Entonces yo puedo poner una plata afuera en Estados Unidos, en Panamá, en otro lado, bajo un offshore, ¿no? Ujú. Pero, respetando las leyes de mi país, la ley peruana, todos los intereses que me generan esas offshore o esas inversiones que hago allá, yo las declaro acá y pago mis impuestos sobre las ganancias que me dan. Y está perfecto ahí, ¿no? Yo voy donde la SUNAT, lo miro a los ojos y no tengo ningún problema en decirle, sí, tengo esta empresa, me generaron estos ingresos y acá está lo que yo he pagado puntualmente. No hay problema, ¿no? Entonces, si eso es así, no hay problema con los offshore. Es como si tuviera mi pistola para, ¿no? La tengo porque, pues, si se meten a mi casa y me tengo que defender, ¿no? Entonces, ahora, la verdad, como te digo, se ha dicho es que el 80, el 90% de las cosas lo usan para otras cosas y sobre todo ahorrarse impuestos y no pagar los impuestos, ¿no? Entonces, pero digo, habrá que ver el caso muy específico del señor Piñera, las leyes chilenas que dicen al respecto, etcétera, para decir esto, ¿no? Normalmente los casos son muy complicados. O sea, no es que yo hice un negocio con Odebrecht y Odebrecht me puso 2 millones de dólares en mi cuenta, pues, o sea, sería que fácil, ¿no? Le ponen 50 pasos en el medio, usan testaferros, etcétera, ¿no? Como se dice criollamente, encaletan muchísimo más la operación y le ponen muchos pasos para que sea más difícil de detectar, ¿no? Ujú. Ahora, Enrique, teniendo el antecedente de los Panama Papers, ¿cuánto tiempo podría tomar hasta que toda esta vorágine de información se traduzca en denuncias concretas? Años, años, Años. años, porque como te digo, no es simple. Mira, hasta el hecho que a veces están en inglés, están en japonés, están en francés las cosas y lee los estados de cuenta. O sea, yo he trabajado 30 años en bancos y te digo, dame todos esos documentos y me voy a demorar en armar todo el muñeco. O sea, y para un fiscal que no es pues normalmente tan, bueno, debe haber especializaciones, pero no es digamos, no es un banquero, no es tan ducho en temas bancarios, armar esto y realmente apuntar a donde tiene que apuntar, no es fácil. Normalmente terminan apuntando donde no deben apuntar y fallan el tiro, ¿no? Es bien complicado probar lavado de dinero. Aquí y en todos lados, ¿ah? O sea, no crean que es solo un tema peruano, ¿no? Ujú. Como te digo, Eh, la operación la hacen bastante complicada. No te voy a hacer una operación. Hay
di plata y tú me diste la coima, ya está, qué bacán, ¿no? Simple, fácil, directo. No, no es así, pues tenemos que meter todo un carrusel de personas para que encontrarnos sea mucho más difícil, ¿no? Ujú. Enrique, un poco para ir terminando, quisiera que des un comentario final para las personas que quizás, bueno, están tratando de investigar un poco más sobre este tema y quieren encontrar información, digamos, no pueden entrar a ver todos estos documentos porque son miles de papeles, pero quieren saber más sobre el tema y quieren informarles, ¿qué les sugerirías? Yo les sugeriría que tienen que tener paciencia y tienen que estar muy seguros de las cosas que hacen y dicen, porque si no, ¿qué pasa? Y tú como periodista me entenderás, tú agarras y dices algo que no es cierto y la gente descubre que no era cierto, bueno, pierdes credibilidad. Eso le pasa muchas veces a estos fiscales, ¿no? Que se precipitan, o en general a la gente que investiga y dicen, no, lo que pasó es que tal, y yo te digo, no, no, esa era la plata de mi mamá que recibió de una herencia. Ah, caray, bueno, pero igual, probablemente yo igual sea culpable, pero por ahí no era la bala, entonces por ahí no eran los tiros, ¿no? Entonces, igual, hay que tener mucha paciencia, estar muy seguro de lo que dice, consultar con gente que conozca para ir, digamos, desenmarañando o deshilachando la madeja, como se quiera decir, ¿no? Esto no es fácil, hay muchas estructuras que se hacen al respecto para justamente evitar que los agarren, ¿no? Ujú, ok. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por habernos acompañado. Creo que ha sido bastante ilustrativo y hemos podido comprender en palabras simples de qué se trata todo este tema. Muchísimas gracias. No, encantado, espero haberlos ayudado y espero haberlos a veces no, no confundido con tanta información, pero es una realidad compleja, ¿qué les puedo decir? No, Gracias, no, ha gracias por la sido, invitación, encantado cuando quieran. muchas gracias. Ha sido bastante claro y bueno, a ustedes quienes nos están viendo, lo que queda ahorita con esta gran vorágine de información es tener paciencia y ver lo que sucede en los próximos meses. Con ustedes será hasta un próximo segmento internacional. Gracias por sintonizarnos.